El día viernes me paré por un momento en el balcón a ver pasar la procesión y era impresionante la cantidad de gente que iba en esta procesión. Créame, por un momento veía toda la gente acumulada, las cuadras estas llenas de gente, y créame que por un momento me dio hasta mareo de ver el movimiento de la gente, y yo decía, Señor, o sea, no es falta de fe, porque yo estoy seguro que cada uno en medio de su condición se mueve por fe. Fue lo que le enseñaron, bien o mal, fue lo que les enseñaron, y muchos de esas personas que iban en esa procesión iban descalzos. Yo decía, Señor, o sea, ni dentro de la casa soy capaz de caminar descalzo. O sea, fui de esas personas que en casa nunca me dejaron caminar descalzo y me daban correas y yo andaba descalzo. Entonces, por ese principio yo soy de los que ni para salir menos a la calle. A veces yo veo gente que se van para el río, se vuelan los zapatos y se meten al río en puro pie, y no soy capaz. Yo me quito los zapatos y menos para ir a caminar sobre las piedras, no soy capaz. Y eso me asientan, y más sin embargo vi a más de uno descalzo. Entiendo que queriendo pagar penitencias y promesas y bueno, X cantidad de cosas que mal o bien en medio de su fe y su doctrina creen estar haciéndolo bien. Y si ustedes miran los noticieros, en la China hicieron escaleras y los peldaños eran cuchillos. Y no era por la parte pompa que las colocaban, no, por la parte que corta. Y no eran 2, 3 peldaños, no. Unas escaleras altísimas, y la gente se pone como penitencia a hacer eso. Y están dispuestos a que sus pies y sus manos se corten, no importa, porque es un sacrificio que creen que van a hacer y que con eso pueden pagar sus promesas, sus culpas. Y yo a veces pienso, ¿por qué nos es tan difícil entender que Jesús ya pagó? Que Él murió en la cruz del Calvario por el pago de nuestros pecados. Aún inclusive vi, lógicamente esto no lo estoy diciendo y no me lo vayan a tomar a mal, el pastor se está burlando de la doctrina católica, de la procesión, de ninguna manera, al contrario, estoy diciendo, mire, admiro esa fe. Estaba lloviendo, estaba nublado, y la muchedumbre era tremenda. En las iglesias cristianas hace amago de lluvia y no llegamos a la iglesia porque es que no, yo cómo me voy a mojar. Hoy es día de Santa Cena. Voy a la otra. ¿Y cuántos están seguros de que sí alcanzamos a la otra? Y yo vuelvo, insisto, tal vez mal adoctrinados en la fe católica, pero la profesan. Aún inclusive me reí un poco de ver una señora que iba con una cruz grande. Yo creo que tenía como 1,50 por ahí de alto. Sí, el ancho era como 1,20, la madera era gruesa, y iba con su cruz caminando rápido y le dio en la cabeza a más de uno. Y eso cuando pasaba la gente, pero ella iba metida en su cuento. Que golpeó a más de uno, pero iba metida en su cuento. Y yo vuelvo e insisto, enseñaron y aprendimos que haciendo algo como eso alcanzábamos perdón, alcanzábamos redención, y no queremos aceptar
de que el Señor no está pidiendo sacrificios. Dios no está pidiendo sacrificios de ninguno. Dios está pidiendo el corazón de cada uno, que es diferente. El sacrificio Él ya lo hizo, el precio ya lo pagó. La deuda que nos era adversa, dice la palabra, ya fue saldada. Dios no está esperando sacrificios de parte suya y de parte mía. Dios está esperando que entregue su vida, su corazón y se deje transformar por Él. Y usted escucha a la gente y dice: no, tenemos que ir a la misa de crucifixión, a la misa de desenclavado, al sermón de las 7 palabras, a la del desande, a la de cantada de gloria. Porque es que Jesús murió. Yo digo, sí, Jesús murió, pero murió hace 2000 años. Y al tercer día resucitó. Que en esta fecha se conmemora, se recuerda para que el pueblo, la gente, nuestros hijos, las siguientes generaciones se enteren, así como siempre lo he repetido para Navidad. Porque mucha gente dice: es que la Navidad es pecado, pero Navidad significa nacimiento del Mesías, nacimiento de Jesús. Es mi obligación y la de cada uno de nosotros enseñarle a nuestros hijos que un día Jesús nació, así como también es nuestro deber enseñarles que un día, en una fecha como la que hemos conmemorado este fin de semana, Jesús murió. Y un día como hoy, Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y en algunas doctrinas lo que consideramos o creemos o acostumbramos es que para el Viernes Santo volvemos a crucificar a Jesús y lo desenclavamos de la cruz el viernes en la noche. El viernes en la noche, en la tarde, porque no podían dejarlo clavado en la cruz del Calvario para el sábado, para poder celebrar su Sabbat o Shabbat. Era abominación en esa época dejar un cuerpo expuesto. Por eso tuvieron que hacerlo, y por eso era que los sacerdotes de la época y los fariseos corrieron: crucifícale, 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 porque ya si no lo hacían tenían que esperar más días y las cosas se iban a enfriar y ya no iban a lograr lo que querían, que era matarlo. Ese era el afán de los fariseos. Y por eso no, que crucifíquelo y ya, y rápido, y córrale. Entonces rapidito el viernes hacerlo, y ojalá y que muera rapidito para poder desenclavarlo, porque el sábado ya no podía estar ahí, ya tenían que haber logrado su cometido. En algunas doctrinas para esta fecha vuelven a crucificar al Señor. Y algunos que decimos ser cristianos, ¿dónde está el pueblo cristiano? Algunos que decimos ser hijos de Dios, no queremos entender que muchos de nosotros efectivamente volvemos a crucificar al Señor. Algunos de pronto me mirarán así como extraño. Hoy el título de la palabra es: volvieron a crucificarlo. Ese es el título de la palabra de hoy. Volvieron a crucificarlo. Y muchos me mirarán así como extraño.
¿Cuántos volvieron a crucificar al Señor? Menos mal que ninguno. ¿En qué parte del proceso estás? Yo le pregunto hoy, iglesia, ¿dejaste que el Señor de verdad hiciera una limpieza profunda y verdadera? ¿O a veces te conformas con solo apariencias? ¿Cuántos tienen carro o han tenido? Cuando uno llega a un lavadero de carros, ¿cierto? Le preguntan a uno, ¿lavado completo? Y muchas veces nosotros, no, una agüita por encima. ¿Ah? Porque es que la lavada sencilla, bueno, yo hace rato que no mando a lavar. Y muchos dirán, uy, pastor, se nota. Pero una lavada sencilla creo que estaba por el orden, o está por el orden de los 10,000 pesos. Y un lavado completo, ¿cierto?, que incluye lavado por debajo, lavado de motor, ¿cierto?, petrolizada, todo el carrito 1A por dentro, por fuera, por debajo, motor, está como en el orden de los 45, 40,000 pesos, 50,000 pesos, me dice. Entonces uno muchas veces llega o por tiempo o por dinero. No, una agüita por encima. Rapidito, ¿cuánto se demoran? 1 horita. Ah, bueno, listo. Si lo va a lavar completo, entonces dice, deje las llaves, vuelva, hay mucho turno. Si usted lo lleva tempranito en la mañana, le dicen venga a mediodía. Si lo lleva a mediodía, le dice venga al final de la tarde. Y entonces nos quedamos sin carro casi todo el día, y no, eso es un problema. Y hay otra que es más profunda, donde le quitan las sillas, le quitan la tapicería, le lavan cojinería completa, le echan champú, se lo dejan como nuevo, ¿cierto?, como de fábrica, pero ese ya vale como 120 por ahí más o menos. Y uno, uy, no, es mucha plata. Muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor y le decimos, Señor, una agüita por encima, una medio limpiadita, Señor, no tengo tiempo de más. Yo a veces pregunto, ¿en qué parte del proceso estás? El domingo pasado hablábamos de ¿qué? Alguien que me recuerde. Hablábamos de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, pero ¿cómo se titulaba la palabra? Pero hablábamos de algo. Yo les hablaba de que hicimos todo el comparativo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan de la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, narrado desde la óptica de estos 4 evangelistas, ¿cierto? Y yo les decía que si pasara algo, o muchas veces han pasado accidentes por aquí o han sucedido cosas, ¿cierto? Y cuando uno se para como familia o se sienta como familia a veces a hacer comentarios de lo que pasó, de pronto yo digo, no, yo estoy contándole a otro y digo, no, lo que pasó fue que la moto iba subiendo y el del carro se le atravesó y entonces la persona que iba manejando la moto se cayó y entonces de pronto mi señora dice, no, pero es que no fue solamente eso, es que usted no contó que fue que esto y esto y esto, y ella le añade otra cosa, y yo, que de pronto en el momento yo no lo vi importante de contar. Y de pronto Gustavo dice, no, pero es que ni usted dijo esto y esto y esto. Y de pronto Moisés David dice, no, pero es que les faltó contar aquello. Y cada uno tiene su versión desde su óptica. El domingo lo que hicimos fue ver la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén desde la óptica de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y resulta de que 3
de los evangelistas dijeron sí, entraron y el Señor venían cantando y entraron y volteó las mesas y hizo milagros y ya, ¿cierto? Pero resulta que uno dijo no, es que cuando bajaron los discípulos se entusiasmaron, ¿sí? Dice otra versión, se emocionaron y empezaron a cantar y entonces toda la gente se metió en la misma euforia, en la misma emoción y empezaron a cantar. Y entonces llegaron al templo y el Señor volteó las mesas y dice otro, no, pero es que no fue así, el Señor entró, miró y volvió a salir y se fue para Betania y al otro día en la mañana fue que regresó al templo y ahí sí volteó las mesas. Cuando uno lee las tres versiones uno tiene más claro, porque inclusive yo era uno de los que pensaba que el Señor entró a Jerusalén, se fue para el templo y volteó las mesas, pero hasta que uno no lee con detenimiento lo que sucedió, entiende uno que no, el Señor no hizo todo a las carreras y por impulso. El Señor llegó, entró a Jerusalén, estaban los discípulos emocionados, la gente se emocionó, todo el pueblo cantaban, Hosana al Rey de los judíos, y la gente cantaba que Él era el Rey de los judíos. No es que Él se haya proclamado Rey de los judíos, la gente estaba proclamando Rey de los judíos porque los discípulos empezaron entusiasmados y emocionados a declarar que Él era el Rey de los judíos. Entonces todos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Simplemente continuar un poquitico más la historia de lo que vimos el domingo, ¿cierto? Encontramos que fueron dos tipos de alabanza diferentes, una donde los discípulos empezaron a cantar y toda la gente empezó emocionada a cantar, Hosana al Rey de los judíos, por todos los milagros que habían visto que el Señor había hecho, eso dice la palabra. Mas sin embargo, ¿cierto? Mandaron a apresar al Señor, se lo llevaron a Pilatos. Y dice la palabra que ahí estaban los sacerdotes y los fariseos, ¿cierto? Y apenas el Pilato dijo, bueno, yo no veo nada malo en este hombre. O sea, la verdad no entiendo por qué me lo traen. ¿Qué quieren que haga con él? Y entonces el jefe de los sacerdotes dijo, crucifícale. ¿Cuál es el delito? Porque él se autoproclama Rey de los judíos. ¿Fue cierto que él se autoproclamó? No. Los discípulos estaban emocionados cantando y la gente se pegó. Sí, mire, es que todos los milagros que hace el Rey de los judíos y Hosana al Rey de los judíos. Pero como otro salió a decir, crucifíquele porque él se autoproclamó, y la gente sigue las emociones. Allá cantaron por emoción Rey de los judíos, aquí gritaron por emoción, crucifícale. El gran problema, esto no es solamente de la gente afuera y del mundo, no, el gran problema en el pueblo cristiano es cuando no entregamos verdaderamente nuestra vida al Señor, sino llegamos a la iglesia por emociones. Y siempre lo he repetido hasta el cansancio, es que me dijeron que uno volviéndose cristiano le va a uno bien, y yo necesito que me vaya bien. Y yo necesito un milagro. Y muchas personas, no, es que quebré y me dijeron que fuera a la iglesia cristiana, que eso la situación se me componía. No, y es que dijeron que tenía una enfermedad terminal y me dijeron que fuera a la iglesia cristiana para ser sano. Y llegamos, y de hecho el Señor hizo muchos milagros y sigue haciéndolos, para que entendamos
que Él es el dueño de la vida, que Él es el creador, para que entendamos que para Él no hay nada imposible. En otras palabras, los milagros son un medio para que la gente entienda que Él no solamente puede hacer un milagro, sino lo más importante es darnos salvación y vida eterna. Él hizo muchos milagros mientras estuvo aquí para que entendiésemos que de verdad Él era el creador, el Hijo de Dios, el enviado del Señor, el Mesías, el que venía a cambiar todo. El problema es que nosotros nos quedamos en la emoción, en el milagro, en la necesidad. Y hoy podemos gritar Hosana al Rey de los judíos, pero mañana estamos diciendo crucifícale. Y se nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde camina la gente? Hoy la gente va toda hacia allá, yo voy hacia allá. Hoy la gente se regresó toda, y de pronto usted pregunta, ¿y por qué regresó? Todos se regresaron. ¿Por qué? Yo no sé. Algo debe estar pasando por allá a la voz de que se regresaron. Emociones. Mas no hay cambio sincero. Lavado por encimita, mas no un lavado completo. En Lucas 19, esta la leímos el domingo pasado, Lucas 19, 37 al 40. Si alguien necesita una Biblia, se la prestamos con mucho gusto, levanta la manita. Lucas 19 del 37 al 40. Al final yo quiero que cada uno de ustedes reconozca si ha vivido crucificando al Señor en su vida cada rato. Lucas 19 del 37 al 40, ¿lo tenemos? Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron. Dice otra versión, todos los discípulos se emocionaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban. ¿Por qué estaban cantando? Por los milagros que habían visto. Y gritaban, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos, pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Mateo 21. Pasemos de una vez. Mateo 21 del 12 al 17. Estamos recordando un poquito lo del domingo pasado. Amén. Aquí ya fue cuando Jesús entró en el templo. Dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se les acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, sana al Hijo de David, se indignaron. Oye lo que están diciendo, protestaron. Mire, protestaron por la alabanza afuera, que era por emociones, y lógicamente más por la de adentro, que era de los niños. Oye lo que están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche a Betania. Entonces,
les hablaba yo el domingo, dos tipos de alabanza. Uno, la que la gente estaba normalmente haciendo antes, por emociones. Esos que estaban cantando por simple emociones fueron los mismos que por emoción también gritaron: crucifícale, crucifícale. Pero dice la palabra que cuando entró al templo, limpió el templo, sacó todo lo que no servía, porque habían convertido el templo en cueva de ladrones. Cuando sacó a toda esa gente, entonces fue cuando hizo muchos milagros. ¿En dónde? En el templo. No los había hecho antes en el templo, los había hecho antes afuera. ¿Cuándo los hizo en el templo? Cuando lo limpió. Limpió el templo, hizo muchos milagros adentro, y entonces dice que los niños empezaron a cantar, y dijo, el Señor le dijo a los fariseos: no has oído. No se lo dijo afuera. Afuera no dijo: esta es la perfecta alabanza. Afuera dijo: si ellos no cantan, las piedras cantan. Pero adentro dijo: usted no ha oído que de los labios de los niños es que sale la perfecta alabanza. Totalmente diferente. Yo les decía, siguiendo el recordatorio, les decía que el Señor le dijo un día a Nicodemo, ¿cierto?, que también era un maestro de la ley, pero que ese sí estaba como tocado en el corazón. Un día se fue Nicodemo de noche, de día no, porque es que me pillan, ¿cierto? Yo me voy de noche a escondidas, buscó al Señor y le dijo: maestro, yo sé que usted es un enviado de Dios, porque solamente un enviado de Dios puede hacer todas las cosas que usted hace. Eso lo reconozco. Pero de verdad, o sea, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Y el Señor le dijo: mire, de veras te aseguro, eso está en Juan capítulo 3, si lo quieren buscar para recordar, Juan capítulo 3, voy a leer del 3 al 5, dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre, cierto, y volver a nacer? Y el Señor le dijo: mire, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: yo te aseguro que el que no muera a la carne y resucite en el Espíritu nuevecito, no puede entrar. En otras palabras, que el que de verdad no se vuelva a convertir en niño, no físico, sino espiritual, dejando el viejo ropaje de la naturaleza, dice la palabra, dejando las cosas que antes hacía y volviendo a hacer las cosas como se deben hacer. Pero es que yo antes salía con todas las que se me presentaban. Antes, ahora ya no. Pero es que yo antes siempre, usted sabe, sacaba mi tajadita en los negocios. Antes. Pero es que yo antes le daba garrote al todo el que se dejaba. Antes. El nuevo hombre, ya no. Pero es que yo antes todo lo compraba pirata, ¿para qué voy a gastar en original? Antes. El recién nacido, el nuevo, no. Pero es que yo antes todo lo compraba de contrabando.
Ah, pero es que yo antes iba y hacía los 33 creos y me los amarraba a la cintura o a la pata derecha y ya. Antes. Ahora, la lavadita es completa, con motor incluido. Por eso les pregunto, ¿en qué parte del proceso vamos? ¿Te dejaste el lavado completico o todavía seguimos pensando en el agüita por fuerita nomás? Y por eso el Señor dijo, y el Nicodemo, pero maestro, y usted siendo maestro de la ley, le dijo el Señor, no entiende esto. Yo vuelvo y pregunto, ¿dónde está el pueblo cristiano? Y siendo cristianos no entendemos esto. Porque si lo entendiésemos, nuestras vidas hubiesen cambiado al 100% ya. Es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, pero usted siendo fariseo, maestro de la ley. Vuelvo e insisto, porque es que a veces nosotros hoy en día confundimos la palabra fariseo, ¿no? Hoy en día uno habla de un fariseo y uno entiende que es un torcido. ¿Ah? ¿O no? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, uy, ese es mucho fariseo, ¿no? ¿Quién es un fariseo? Pues uno que engaña, un torcido. No, pero realmente fariseo, ¿cierto? Era un grupo, era una secta que se dedicaban a estudiar la Torá, la ley, se las habían de memoria. Ese era un fariseo, que se sabía la palabra al derecho y al revés. De esos que usted a veces encuentra por ahí, esos no están en familia de Dios, es por ahí, que dicen yo me he leído la Biblia 10 veces, ya me la sé de memoria. ¿Ah? Claro, y con estatus dentro de la iglesia. No, usted quiere aprender de Biblia, vaya allá. Pregúntele a fulano, esa es la sabia al derecho y al revés, pero su vida no ha cambiado. Fariseo. Nicodemo era un fariseo, se sabía la ley al derecho y al revés, era un maestro de la ley. Y el Señor le dijo, usted siendo maestro, no entiende lo que le estoy diciendo, que no se trata de aprenderse la ley de memoria, que no se trata de que usted le enseñe a los demás, sino se trata de que usted practique, porque si de verdad practicara la ley, entendería que es nacer de nuevo. Si de verdad somos cristianos, reales, genuinos, estaríamos llenos de amor, estaríamos llenos de verdad, estaríamos llenos de justicia, estaríamos llenos de rectitud, estaríamos llenos de honradez. ¿Por qué? ¿Cuántas veces han dicho es que Jesús ya vive en mí? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Es más, pregunto, ¿Jesús vive en cada uno de ustedes? Amén. Jesús es la verdad. O sea que la verdad vive en usted. O sea que usted ya no dice ni una mentira. ¿Dónde están los que ya no dicen ni una mentira? No vinieron hoy. Entonces, ¿cómo decimos que Jesús vive en nosotros? Usted no odia a nadie. A todos los ama. ¿Por qué? Porque Jesús vive en usted. ¿Y Jesús es qué? Jesús es amor. ¿Están seguros? Lo dice la palabra. ¿Sí? Y si Dios vive en usted, usted es amor. Yo vuelvo y lo repito hasta el cansancio. Usted es totalmente justo. Porque si Dios vive en usted, Dios es justo.
Usted es totalmente íntegro, un negocio, ¿cierto? Y usted se dio cuenta que cotizó mal. Uy, yo le tiré duro al cliente porque yo puse esto a tal precio y me equivoqué, es más bajito. Uy, gloria a Dios, eso lo hizo el Señor para que me quedara más ganancia. O llamas al cliente, le dice, mire, ¿sabe qué? Me equivoqué, ¿cierto? Esto se lo coticé así, es más barato, la cotización suya baja. No, hoy en día todo lo que nos queda de para adentro a nuestro favor, uy, gloria a Dios. Yo vuelvo e insisto, iglesia, nacer de nuevo, el que sea como niño. ¿Por qué dijo el Señor como niño? Porque es que los niños, su corazón natural. El papá manda al niño y le dice, vaya, dígale al cotero que yo no estoy. Mi papá mandó a decir que él no estaba, y más encima usted le pega al niño. Y al pegarle lo está enseñando a mentiroso. Pero el Señor pide es que seamos como niños, porque en los que son como niños, en los que nacen de verdad, en los que son rectos, justos, sinceros, íntegros, es donde está la perfecta alabanza, o sea, es donde está la verdadera alabanza que a Él le agrada. No en los que cantan por emoción, no, en los que cantan de corazón y con un corazón sincero e íntegro. Por eso el Señor le dijo, mire, es que tenés que nacer de nuevo. Y ya no es en el cuerpo, es en el espíritu, es por dentro que usted tiene que cambiar. Ya a veces nos cuesta trabajo. Por eso, cuando uno no ha cambiado, cuando uno no es genuino, le es fácil pasar de la emoción de alabar a Dios a la emoción de matarlo. ¿Por qué? Porque su vida está guiada por emociones. Estamos aquí, iglesia. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. ¿Eres un hijo de Dios sincero o simplemente es por la emoción del momento? Marcos capítulo 15, ¿lo tenemos? Jesús ante Pilato. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Quiénes estaban ahí? La plana mayor de la iglesia. Estamos aquí. Mire, vuelvo y le leo. Estaban los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos de la iglesia, los maestros de la ley y el consejo en pleno. Fueron los que tomaron la decisión. Y no fue el consejo de la ciudad, no, fue el consejo del templo, de la iglesia. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. ¿Qué dijo el Señor? Tú mismo el que lo dice. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo no fui el que me autoproclamé rey de los judíos, fueron ustedes. El Señor no estaba mintiendo. Estamos aquí. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. ¿A quién soltaban? ¿A quién soltaban? Por eso, pero al que la gente pedía, no era él el que tomaba la decisión. Era lo que dijera el pueblo, lo que dijeran los mismos sacerdotes, porque se suponía que los sacerdotes eran los que asesoraban. Estamos aquí. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes
condenados por haber cometido homicidios en una insurrección. Era un homicida, era de todo. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. Quieren que le suelte al rey de los judíos, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato, ¿quiénes fueron los que incitaron? Incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Paremos ahí un momentico. Días antes, los discípulos fueron los que incitaron a que alabaran a Dios. ¿Sí? Ahora los sacerdotes estaban incitando para que lo mataran. Y yo vuelvo e insisto, présteme atención porque es que esto es importante. Mire, es necesario que se levante una generación de cristianos con carácter. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Ay, yo no sé. Pues allá el pastor Moisés dijo que si uno vivía en fornicación y en pecado, no entraba al reino de los cielos. Pero fui a la otra iglesia y el pastor dijo, o el sacerdote dijo, que uno se confiesa y ya, otra vez puede salir a fornicar. Ah, yo no sé, yo como que me quedo en la otra, porque es que allá el pastor Moisés como que molesta mucho. Porque el pastor dijo, y usted entiende cuando una persona, usted lo capta facilito cuando una persona vive por emociones. Hoy canto, Hosanna al Rey de los judíos, gloria a Dios en las alturas, porque aquí están cantando, uy, esto está emocionante, ¿cierto? Y a los pocos días dicen, matemos a ese, crucifiquemos a ese. Y todo el mundo, sí, crucifícale, y yo me uno, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque es que eso fue lo que me dijeron. Mañana me dicen que me eche agua y yo me echo agua porque ellos me lo dijeron. Mañana me dicen que me tengo que bañar en el río, yo me baño en el río porque me lo dijeron. Mañana me dicen que no, que es que tengo que hacer esto otro porque me lo dijeron. Mañana me dicen que no, que rece porque me lo dijeron. Mañana me dicen que tengo que ofrendar la casa y yo la ofrendo porque me la dijeron que el Señor me va a devolver 100 casas al 100 por uno. Yo no estoy diciendo mentiras, eso ha pasado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo es por emociones. Pero no hay ninguno, de verdad, al menos aquí no aparecía ninguno con carácter de realmente mirar la palabra. Y los que medio tenían carácter estaban asustados y escondidos. Hoy en día el país se derrumba, todo se derrumba y usted ve a los cristianos, no, mejor no decir nada. No. Pronto nos cierran la iglesia. Uno no sabe qué viene después, no, callaos. Venezuela está sumida porque los cristianos, mire, ¿cuántos creen que me han escrito? Porque yo escribo, comparto mensajes, digo, despierta Colombia en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos me han dicho, pastores, que eso no está bien de usted, eso no está bien de un pastor.
Íbamos en el versículo. ¿Ah? Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilatos les soltara más bien a Barrabás. Yo vuelvo e insisto, ¿qué prefieres? ¿Tener la verdad en su corazón? ¿La integridad, la justicia, la verdad, el amor? ¿O darle rienda suelta al enemigo que vino a robar, a matar y a destruir? ¿Y qué voy a hacer con ustedes? ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. Crucifícalo. Ellos podían haberlo dejado preso. Barrabás estaba preso. Pero no. Crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud. ¿Qué era lo que quería Pilatos? Pilatos le soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Y yo vuelvo, insisto, iglesias sin carácter, cristianos sin carácter, gente que nomás por lo que le dicen. El pastor dijo que nosotros sí podíamos tomar. Pues cada uno tiene derecho y libre albedrío de si toma o no toma. La Biblia no dice que usted se vaya para el infierno porque tome. La Biblia dice que usted se va para el infierno si se emborracha. Vio que sí nos podemos tomar una o dos. El problema es, ¿tiene el carácter y el control para tomarse una o dos? Otrica, eso no hace daño. Otrica, eso no hace daño. Otrica, eso no... Todas bellas. Porque después de que se está borracho, todas son bonitas. Se pierde el control. Y dice la palabra, y los borrachos no heredan el reino de los cielos. Entonces no le corresponde ni al pastor ni a nadie, es el carácter de cada uno, el carácter del Señor en mi vida, Jesús en mi vida, Dios en mi vida. Y entonces yo estoy lleno de la verdad, estoy lleno de la justicia, estoy lleno de la integridad, estoy lleno de amor. Entonces a mí ni el pastor ni nadie me tiene que estar diciendo si hago o no hago, porque el Espíritu Santo está dentro de mí, hablándome, enseñándome, diciéndome. No es porque la gente está cantando entusiasmada, yo alabo a Dios porque me nace del corazón. La gente toda afuera puede estar crucificando al Señor, yo no lo voy a hacer, porque estoy contento y soy fiel a Dios. La gente afuera puede hacer miles de cosas que desagradan al Señor. Yo vivo para agradar al Señor. Vidas verdaderamente transformadas. En Hebreos capítulo 5, esto lo hemos leído hasta el cansancio, pero hoy quiero enfocarme en otro punto. Hebreos capítulo 5. Se hace advertencias contra la apostasía. Y más en Familia de Dios hemos leído esto hasta el cansancio. Hebreos capítulo 5 versículo 11, ¿lo tenemos? Quiero que todos estemos listos para leer. ¿Estamos, iglesia? Sobre este tema
tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes, lo que les entra por un oído, porque a ustedes lo que les entra por un oído, ay, mira, la palabra lo dice. ¿Cuántos acuerdan de la palabra el domingo? Entró por un oído, salió por el otro. ¿Cuánto quedó? Por eso dice aquí el que escribió Hebreos, ¿cierto? Advertencia contra la apostasía. Es que este tema de verdad, este tema, ¿cierto? Hay mucho que decir, pero es que es tan difícil explicarlo, porque es que el problema es que a la iglesia, ¿cierto? Lo que le entra por un oído, le sale por el otro. En realidad, oído, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Yo vuelvo e insisto, ¿cuántos deberían ser maestros aquí? Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy? Viendo las verdades más elementales de la palabra de Dios. Lo mismo que Jesús estaba haciendo con el maestro de la ley llamado Nicodemo. Usted siendo maestro de la ley y no entiende esto. ¿Qué es lo más elemental? ¿Qué es lo más elemental? Entender que debemos nacer de nuevo. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Mire, un bebecito como los dos que tenemos hoy aquí, ¿cierto? Necesitan alimentarse de leche. Y a medida que van creciendo, ¿cierto? Ya hay que meterle otra cosita porque la sola leche no lo sostiene. ¿Sí o no, Jessy? Y empieza uno a ir al trote, ¿cierto? Ya un pote de leche ya no alcanza. Yo tuve uno, ¿cierto? Afortunadamente salimos de esa porque un pote de leche le duraba día y medio. Tengo a Dios, a mi esposa y a los hermanos por testigo. Pote de leche día y medio y no había bolsillo que aguantara. Entonces tocó antes del mes, inventémonos a ver con qué combinamos la leche. Ay, sí, vamos a mirar a ver cuando eso, el arroz poli, la avena, ¿cierto? Enriquecida a harina 7 granos, plata harina y toda una mezcla y se le hizo una que, eso lo trancaba. Pero llegó el tiempo en que, no, pura mazamorra. De verdad, ¿no? Y cuando llegó el médico y le dijo a mi esposa, no, pues ya puede ir dándole así una gotica de ácido para que vaya probando. Y me dice mi señora, yo no le dije nada, pero ya él se zampaba un vaso completo de limonada y dice que dele una gotica de ácido. Vaya dándole la pruebita así de la agüita de los frijoles. Ese ya se zampaba un plato de frijoles con arroz. ¿Por qué? Porque ya la leche no era suficiente. Ya iba pidiendo alimento sólido. Estamos aquí. Pero nosotros, como hijos espirituales de Dios, pasan 5, 6, 10, 20 años. Lechecita, lechecita. No, esa palabra está muy fuerte, esa no me gusta, me indigestó. Todo lo que tenga que cambiar, transformar mi vida, dejar a un lado, no,
no, si no me siguen dando lechecita, me voy para otro lado. Estamos aquí, iglesia. Hay gente con el carácter de Cristo. No hay gente de verdad que quiera transformar su vida. La palabra del Señor lo dice. ¿Por qué? Porque queremos todavía lo mismo. La palabra me entra por aquí, me sale por aquí, me entra por aquí, me sale por aquí. De pronto me entró por este oído. Espiritualmente hablando, ¿cierto? Lo que tenemos es una tronera de lado a lado. Pasa de largo la palabra por nuestros oídos. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Yo vuelvo e insisto, ¿usted considera que el bebecito suyo es inexperto? Pues claro, vaya, déjelo solo. No, yo lo dejo ahí solo, él verá si llega a la casa. No lo puede hacer porque es inexperto, no sabe. O que Yesí le diga, pues de mala. Yo me imagino que usted se fijó cómo fue que llegamos aquí al Rosario y a la iglesia, ¿cierto? Ahorita lo dejan allá afuera en el coche y le dicen, verá cómo llega a la casa. No, ¿por qué? Porque es inexperto, no sabe, no se sabe orientar. Es lo mismo que aquí la palabra de Dios nos enseña desde el punto de vista espiritual. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde están los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo? Entonces, ¿por qué no lo practicamos a veces? Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ejercitarse. No, esto no lo hago porque esto no me conviene, eso no es correcto. La palabra de Dios me enseña que eso no es así, no lo hago y día a día me ejercito en eso. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas más elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. ¿No se supone que ya sabemos claro que tenemos que tener fe en Dios? ¿No se supone que ya tenemos claro lo del arrepentimiento? La instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, todo eso ya deberíamos tenerlo claro. No tenemos claro que Jesucristo viene por su iglesia nuevamente y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. ¿No sabemos eso? Así procederemos si Dios lo permite. Ahora mire a dónde quiero llegar. Es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se han apartado. Es imposible, porque si ustedes vuelven, porque si ustedes vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública, yo vuelvo e insisto, recibimos al Señor en el corazón. Sí, vivimos, pero después nos apartamos, dice la palabra. Y dice la palabra, para su propio mal, lo que ustedes están haciendo es crucificar de nuevo. Dice que para mal del Señor. Estamos aquí, iglesia. Por eso, cada vez que yo veo gente que se congrega en la iglesia y por uno u otro motivo, y no, yo no quiero perdonar, y no, yo no quiero dejar eso, y yo no soy capaz de dejar el pecado, y no, pues de malas, yo me voy para otra iglesia. A mí me duele,
Porque a mí la palabra me dice que lo que estamos haciendo es volver a crucificar al Señor, pero ya no es para mal del Señor. Él ya pagó el precio, Él ya resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre. Usted es el que está crucificando al Señor en su corazón. Y dice la palabra, pero ya es para su propio mal. Estamos aquí, iglesia. Usted está exponiendo, sí, a la vergüenza al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente va a decir afuera, ese no es el que era cristiano. Ese no era el que se las daba de santurrón. Por eso es que yo no me vuelvo evangélico, mírelo. Cuando la tierra, oído, cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que la cultivan, ¿reciben qué? ¿Reciben qué? ¿De quién? Reciben bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Mire, ¿sí pasa eso o no pasa eso? Usted puede tener un terreno, llueve, usted lo riega o cae la lluvia, ¿cierto? Y tiene arbolitos que dan buenos frutos. Y usted dice, qué bendición. Produjo una cosecha que me va... Pero cuando las semillas buenas no salieron, sino se llenó de espinos y de cardos. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresemos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No seamos perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Yo vuelvo e insisto, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que oímos la palabra, cada vez que el Señor nos dice a través de la prédica, a través de la lectura que hacemos, ¿cierto? Hay que cambiar, hay que dejar aquello, hay que dejar a esto, hay que dejar, ¿cierto? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque cada vez que usted oye la palabra es como esa lluvia fresca que cae sobre la tierra. La pregunta es, ¿eres buena tierra o no? ¿Tierra que produce bendición o tierra que a la postre terminará siendo maldecida? ¿Por Moisés? No. ¿Por la iglesia? Tampoco. La palabra dice que cuando nos presentemos ante el Señor va a tener dos cosas para decirnos. Una, si fuimos buena tierra, si oímos la palabra y la pusimos en práctica, ¿cierto? El Señor va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ¿cierto? En lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso me dice la palabra. ¿Sí o no? O puede ser la otra. Siervo malo, por cuanto no obedeciste. Maldito al fuego eterno. Igual que el ejemplo de la tierra, podemos tierra bendecida por Dios o tierra que termina por ser maldecida y quemada.
Igualitico el ejemplo. Ay, el pastor está dando un mensaje de condenación. No, 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 no. Porque aquí, como dice la palabra, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresemos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que cada uno de nosotros vamos a tomar la mejor decisión. De tomar la palabra, ¿cierto? Y de que no entre por un oído y salga por el otro, sino que la dejemos guardada, atesorada en el corazón y la pongamos en práctica. Y entonces, igual como lo leíamos en estos días en la palabra, ¿cierto? En la parábola del sembrador, podemos dar cosecha del 30, del 60 y hasta el 100 por uno. Entonces tiene sentido poder recordar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos, que resucitó en mi vida, que resucitó mi espíritu y que mi espíritu está unido al espíritu del Señor, que Jesús ahora vive en mi corazón. Por lo tanto, yo también tengo la verdad, la justicia, la integridad, la honestidad, el amor, temor a Dios. Y entonces tengo el carácter, ya no es por emociones, ¿cierto? Ay, no, yo que voy a ir a la iglesia, está como nublado, eso va a llover, no. Ay, no, a mí no me gustó como el pastor me miró el domingo. No, fulana ni me mira, no, yo no voy a... Emociones. El día que se levante esa generación, siempre lo he repetido, Dios está esperando una generación con la cual Él de verdad pueda contar. No niños espirituales. Gente que de verdad asuma compromisos. Gente que de verdad crea en el Señor. Dios desea hijos comprometidos con Él, que de verdad se dejaron lavar por su preciosa sangre completicos, a los cuales de verdad le hicieron ese lavado de motor, de corazón, un corazón nuevo, de donde sale de verdad la perfecta alabanza, porque es que alabanza no es solamente cantar. Alabanza es afuera de mostrarle al mundo con mi integridad, con mi justicia, con mi verdad, con el amor de que soy hijo de Dios y que la gente pueda decir, sí, ese es diferente de verdad. Ese es el sentido de ser cristiano, y si no, por apariencias, lo que estamos haciendo es volver a crucificar al Señor. Venimos aquí, cantamos gloria, gloria, aleluya, porque hoy todo el mundo canta esa canción, ¿cierto? De hecho, que me fascina. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, ¿cierto? Y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Antiguos del himnario los cantaba mi madre cuando yo tenía como 8 años, 7 años, y creo que ya existían. Pero no se trata de cantar gloria, gloria, aleluya de boca para afuera, porque el Señor arriba sabe de dónde está saliendo la verdadera alabanza y de dónde no, y de dónde es por emociones. Y el Señor sabía cuando estaba entrando a Jerusalén, ¿cierto? La gente no entendía cuando Él decía, ya se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. La gente ve en el momento. Ahorita cantamos, ¿cierto? Sana al Rey de los judíos. Pero el Señor sabía que unos días más adelante iban a estar diciendo, crucifíquele. El Señor sabe cuando cada uno de nosotros estamos aquí hasta saltando y cantando, y el Señor sabe cuando más adelante va a estar matándolo y crucificándolo en su corazón. El Señor está esperándolo a usted, a mí, esa verdadera generación
que quiera de verdad andar en rectitud, en justicia, en honestidad, llenos de su Santo Espíritu, llenos de su amor, plenos. Una generación comprometida con nuestro Señor Jesucristo, que somos testimonios vivos allá afuera. Una generación que en su casa quiera ser testimonio con sus hijos. Una generación que aprenda de sus papás, ¿cierto? Y que enseñen a sus hijos rectitud con su manera de ser. Y no que le estemos diciendo a nuestros hijos, usted no diga mentiras. Pero el hijo se da cuenta que somos los mentirosos más terribles. Padres diciéndole, usted no tome trago, pero con una cerveza en la mano, un trago en la mano, o borracho los fines de semana. Cantidad de testimonios he oído, aún hasta de hijos de pastores, que me han dicho, es que yo no quiero el cristianismo porque mi papá era pastor, pero usted no se imaginaba el demonio que era en la casa. Y a veces no encuentra uno palabras para responderle. Es lo mismo, muchos de nosotros queremos y decimos, es que yo quiero que mi hijo se vuelva cristiano, pero los hijos dicen, para ser igual a mi papá, a mi mamá. ¡Ja! Y la pregunta es, ¿usted qué quiere ser para sus hijos? ¿Usted cómo quiere ver a sus hijos? Para eso se necesita que de verdad se levante esa generación de verdaderos hijos de Dios. Esa generación que ya no crucifican al Señor en su corazón, sino por el contrario, todos los días anhelan que viva con más y más y más fuerza en sus vidas. Una generación comprometida de verdad con la justicia, con la rectitud, con la integridad, no importa cuánto me cueste, pero que de verdad, hoy es otro día de oportunidad de que la palabra no entre por aquí y salga por aquí. Hoy es un día de nuevo para que usted en su casa, en su cuadra, en su barrio, sea ese testimonio vivo, en la ciudad, en Colombia, no por emociones. Ayer me escribía alguien y me decía, ¿por quién debo votar? Y yo le decía, no, yo no puedo. Mi condición de pastor es mi deber mostrarles qué es bueno, qué es malo. Cuando estaba pequeño había una frase, estaba muy marcado el hecho del liberalismo y el conservatismo. Es más, mi padre en más de una ocasión teníamos un almacén en la calle 12 y al frente había un cambista de bolívares en esa época que era conservador, mi papá era liberal y más de una vez estuvieron a punto de darse plomo. No era mentira, era que si la gente no los agarraba salía él con el revólver y el otro también, y en alguna ocasión alcanzaron hasta sonar tiros. Por la gracia de mi Dios no se mataron, pero en esa época supuestamente ser liberal, ¿cierto? Eran las personas que estaban buscando ser libres de la opresión. Hoy en día, yo lo digo de nuevo pero en otro sentido, no entiendo cómo el pueblo cristiano puede estar apoyando el comunismo y el socialismo, no lo entiendo. La ideología que viene de Marx, ¿cierto? Y del otro, que no creen en Dios. Que supuestamente todos lo quieren en igualdad. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña del temor a Dios y la Biblia no predica la igualdad. Y muchos dirán, ay pastor, es la verdad. La Biblia me habla de trabajo y al que trabaja se le dará más. Y al que no trabaja ni hace nada, hasta lo que tiene se le quitará. ¿Sí dice eso la Biblia o no lo dice? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Entonces mi deber es
que se abran los ojos y los oídos espirituales. ¿Cierto? Entonces alguien me dijo, no, y entonces toca votar por el que va punteando porque sí, porque no queremos que el otro, y entonces a veces nos guiamos por las emociones. Y yo siempre he dicho, el Hijo de Dios debe votar por el candidato que sea más temeroso de Dios, sea el más popular o no el más popular, sea el que puntea las encuestas o el que va de último, pero nuestro deber es escoger hombres y mujeres temerosos de Dios. Eso me dice a mí la palabra, que cuando yo voy a escoger a alguien en eminencia, debo de escoger al más temeroso de Dios. Gane o no gane, mi deber es obrar en... pero es que ese no va a ganar. Puede que no gane, pero yo quedo bien con mi corazón ante Dios. Y cuando si Él me va a tener que juzgar, que no sea por escoger a alguien que no es justo. Estamos aquí, iglesia. ¿Por qué? Porque yo ya no obro por emociones, porque tengo el carácter de Cristo en mi vida. Y en mi vida y en mi corazón lo que hay es justicia, rectitud, honestidad, verdad, temor a Dios. Estamos aquí. Y esto no es solamente que el pastor está predicando de política, no, estoy predicando de quiénes somos. Niños que se dejan llevar de un lado para otro por lo que dicen los demás, o que realmente por convicción y por fe en mi Señor. Y yo no voy a crucificar de nuevo al Señor en mi vida. Por eso el título de la palabra, volvieron a crucificarlo. Gente que se levanta en integridad en las casas, en los barrios, en las cuadras, en las ciudades. Gente que se levanta en integridad en la iglesia. Llena o vacía la verdad. El día que se llene es porque quieren venir a oír la verdad. La pregunta mía es, ¿cuántos se quieren unir? Hoy es una nueva oportunidad para poderle decirle, Señor, yo quiero ser uno de esos que de verdad maduran espiritualmente. Hoy yo quiero unirme a ese grupo de personas que obran en integridad en mi casa, en mi cuadra, en mi barrio, en el trabajo, en la empresa. Que si por ser íntegro y justo pierdo el trabajo, tú me sostendrás. Pero por ser íntegro y justo me promueven, gloria a Dios. De igual manera, de una o de otra, yo sigo fiel a ti. Que si por ser íntegro pierdo el negocio de mi vida, pues no importa, pero si por ser íntegro me lo dan, de igual manera, gloria a Dios. Que si por ser íntegro, justo y querer la verdad, pierdo padre, hermanos, hijos, esposa, eso fue lo que dijo Jesús, pues gloria a Dios. Pero si por ser íntegro y justo tú me devuelves la familia, gloria a Dios. Hace un tiempo, antes de que naciera el hijo de Yesí, ¿cierto? Después de que nació, en los días que nació, usted me escribió, uy, es que la vida le cambia a uno totalmente. ¿Por qué? Porque como hay una canción por ahí de Dani Berríos, ¿no? Es cuando uno dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque yo estoy seguro que ese que viene ahí va a querer ser